No todo lo que aparece frente a una cámara tiene una explicación sencilla. A lo largo de los años se han registrado figuras extrañas, sombras inquietantes y sucesos tan desconcertantes que parecen desafiar todo lo que creemos conocer. Cuanto más se analizan estas grabaciones, más detalles surgen, transformando escenas aparentemente comunes en misterios difíciles de ignorar. En una oficina recién ocupada en Singapur, los empleados apenas comenzaban a adaptarse a su nuevo espacio, cuando una lámpara del techo se apagó de forma repentina. Segundos después, algo inesperado ocurrió. Una mano surgió atravesando la superficie superior. No parecía humana. Sus movimientos eran lentos, precisos y calculados, como si estuviera buscando algo específico. Recorrió el aire por unos instantes y luego desapareció por el mismo lugar por donde había aparecido. Quienes estaban presentes aseguraron que acababan de mudarse al edificio. Sea lo que sea que estuviera sobre ese techo, no tardó mucho en manifestarse, y aunque existen muchas preguntas sin respuesta, estas historias también nos recuerdan que hay realidades que superan nuestro entendimiento, y que solo Dios conoce completamente. En otra grabación difundida en redes sociales, un caballo blanco corría desesperadamente por un terreno abierto. Detrás de él avanzaba una figura oscura con apariencia humanoide, pero con una característica aterradora. Sus brazos eran extraordinariamente largos, extendiéndose mucho más allá de cualquier proporción natural. Los utilizaba para impulsarse mientras corría, alcanzando velocidades sorprendentes. La escena explicaba perfectamente el pánico del animal. Según los reportes, varias personas acudieron para ayudar y lograron liberar al caballo de aquella persecución. A veces, cuando vemos imágenes como estas, recordamos que el mundo sigue guardando secretos que desafían nuestra lógica, pero también que la protección de Dios puede manifestarse incluso en los momentos más extraños. En Beverly Hills, una mujer que llevaba a su hijo a la parada escolar observó una formación de humo elevándose en el cielo. Al principio parecía una nube común, pero poco a poco adoptó una silueta inquietantemente parecida a la de una mujer suspendida en el aire. Se distinguían lo que parecían ser piernas colgando y una larga cabellera oscura. La figura resultaba tan definida que muchos consideraron insuficiente atribuirla únicamente al azar. La testigo recordó antiguas historias que había escuchado durante su infancia. Tal vez se trató simplemente de una coincidencia atmosférica, o quizá de algo más difícil de explicar. Sin embargo, contemplar la inmensidad del cielo también nos recuerda la grandeza del Creador, quien estableció los límites de la naturaleza y sostiene todas las cosas. En una zona rural de Colombia, un habitante despertó en plena noche al escuchar la voz de un niño llorando afuera de su casa. Una y otra vez pedía ayuda y suplicaba que le permitieran entrar. Lo extraño era que, lejos de despertar compasión inmediata, la voz provocaba una sensación creciente de inquietud. El hombre decidió permanecer dentro y grabar lo que ocurría en lugar de abrir la puerta. Mientras el llanto continuaba, luchaba entre el deseo de ayudar y una fuerte intuición que le advertía que algo no estaba bien. En ocasiones, el discernimiento es un regalo invaluable, y la Biblia enseña que Dios puede guiarnos cuando no sabemos qué decisión tomar. En un restaurante en funcionamiento se registró una escena que parecía salida de un espectáculo de ilusionismo. Una mesa cargada de alimentos avanzaba entre los clientes sostenida únicamente por lo que parecían ser unas piernas femeninas con tacones rojos. No había torso visible, ni ninguna explicación evidente. Las piernas se desplazaban con precisión sorprendente, deteniéndose exactamente cuando los comensales tomaban los platos. Nadie logró determinar con certeza cómo funcionaba aquel extraño fenómeno. Cerca de un bosque africano, varios turistas grabaron una formación de polvo moviéndose de una manera poco habitual. Dentro de ella parecía desplazarse una figura oscura cuyos movimientos daban la impresión de ser deliberados. Los habitantes locales aseguraban conocerla desde hacía generaciones y la llamaban el guardián del bosque. Según las leyendas, esta entidad tenía dominio sobre el viento y los espacios abiertos. La figura danzó entre la nube de polvo y luego descendió directamente hacia el suelo hasta desaparecer por completo. Muchas culturas conservan relatos antiguos sobre seres misteriosos, pero también es cierto que a través de todas las épocas el ser humano ha buscado respuestas espirituales que solo encuentra plenamente en Dios. Dos amigos que exploraban una casa abandonada durante la madrugada comenzaron su recorrido sin encontrar nada fuera de lo normal. Sin embargo, al acercarse a un armario en una habitación trasera, uno de ellos reaccionó bruscamente como si algo lo hubiera sujetado. El otro abrió completamente la puerta, pero no había nada visible. Poco después comenzaron a escucharse sonidos extraños en distintos puntos de la vivienda. La tensión aumentó hasta que ambos decidieron escapar. Cuando finalmente se reunieron afuera, estaban visiblemente aterrados y ninguno quiso regresar.
Un hombre que sufría episodios frecuentes de parálisis del sueño decidió instalar una cámara para comprobar qué ocurría durante esos momentos. En las grabaciones aparecía una figura observando desde la rendija de una puerta entreabierta. Sus ojos parecían emitir un tenue resplandor y se encontraban exactamente donde él sentía siempre aquella inquietante presencia. La ciencia reconoce que la parálisis del sueño puede provocar percepciones muy vívidas, pero la grabación dejó suficientes dudas para alimentar el debate durante años. En una ciudad de la India, un hombre grababa el cielo cuando observó algo que inicialmente confundió con un ave de gran tamaño. Al acercar el zoom, descubrió una figura alada con proporciones sorprendentemente humanas. Planeaba con estabilidad y parecía desplazarse sin esfuerzo. Quienes analizaron el video no lograron ponerse de acuerdo sobre su naturaleza. Algunos hablaron de tecnología experimental, otros de algo completamente desconocido. Sea cual sea la explicación, escenas como esta nos recuerdan cuánto desconocemos aún sobre el universo que Dios creó. En otro caso, un explorador que recorría el bosque de Aokigahara encontró un pequeño templo oculto entre los árboles. Mientras registraba el lugar, dos figuras cubiertas de un espeso pelaje negro surgieron entre las sombras. Una permanecía inmóvil con algo parecido a un cuerno sobresaliendo de su frente, mientras la otra avanzaba lentamente. El lugar, aislado durante generaciones, parecía guardar historias que se habían mantenido ocultas durante mucho tiempo. Más adelante, un hombre encontró a una niña llorando sola y decidió acercarse para ayudarla. Ella no reaccionó ante ninguna de sus palabras. Permaneció completamente inmóvil hasta que él la tocó. Entonces, levantó la cabeza y mostró un rostro tan extraño que el hombre retrocedió inmediatamente. En cuestión de segundos, la niña había desaparecido. Una familia que pescaba en un río de una remota aldea de Nigeria aseguró haber atrapado una criatura extraordinaria. Según su relato, poseía torso humano y una parte inferior similar a la de una serpiente. Temiendo que pudiera representar un peligro, intentaron mantenerla atrapada, pero la criatura rompió la red con una fuerza impresionante y regresó al agua. Los habitantes la identificaron como una figura presente en antiguas leyendas regionales. De regreso a su residencia, dos amigos observaron una silueta inmóvil en una ventana del piso superior. La figura permanecía observándolos directamente. No intentó ocultarse ni alejarse cuando comenzaron a grabarla. En otra grabación procedente de una aldea india, una figura alta y oscura avanzaba lentamente entre las sombras nocturnas. Sus ojos parecían reflejar una tenue luminosidad. Nunca se encontró una explicación definitiva para el registro. Existe también un video que desconcierta a quienes lo observan más de una vez. En él, un árbol parece cambiar gradualmente de posición. No se balancea por el viento ni responde a ninguna fuerza visible. Simplemente parece acercarse lentamente hacia la cámara. El detalle pasa desapercibido al principio, pero resulta difícil ignorarlo después. En Nicaragua, un hombre recién instalado en una casa de alquiler vivió una experiencia inquietante cuando una mano apareció a través de la ventana de su dormitorio y comenzó a abrirla desde el exterior. Asustado, salió inmediatamente de la vivienda. Al mirar hacia arriba desde el patio, observó una figura asomada exactamente en esa misma ventana. Muchos espectadores aseguraron que el rostro parecía pertenecer a algo sacado de antiguas leyendas. Más tarde, un perro comenzó a ladrar frenéticamente en mitad de la noche. Su dueño salió para investigar y descubrió una criatura posada sobre las ramas de un árbol. A primera vista recordaba a un enorme murciélago, pero su rostro era inquietantemente humano. Tras emitir un chillido aterrador, la criatura regresó a las sombras y desapareció. Otro joven que se mudó a una residencia estudiantil comenzó a notar una figura observándolo cada vez que utilizaba el baño. Cada vez que intentaba acercarse, desaparecía. Cuando regresaba a su lugar original, volvía a aparecer. Finalmente instaló una cámara para descubrir qué era aquello que parecía vigilarlo noche tras noche. Y en lo profundo de una zona boscosa, dos personas grababan tranquilamente cuando el terreno frente a ellas comenzó a moverse de una forma imposible, como si algo oculto bajo la superficie estuviera despertando. Historias como estas generan preguntas, despiertan curiosidad y alimentan el misterio. Algunas tendrán explicaciones racionales, otras quizás nunca las conozcamos, pero si algo nos enseñan estos relatos es que el ser humano siempre ha buscado respuestas más allá de lo visible, y mientras exploramos los rincones más extraños del mundo, vale la pena
recordar que existe un Dios que conoce cada secreto, cada sombra y cada misterio. Cuando muchas preguntas permanecen sin respuesta, la fe sigue siendo una luz capaz de guiarnos incluso en medio de lo desconocido. Durante una jornada de pesca aparentemente normal en la bahía Biscayne de Miami, un grupo de amigos sacó del agua una criatura que dejó a todos sin palabras. Su cuerpo era completamente negro, cubierto por una sustancia viscosa y con una apariencia tan extraña que ninguno de ellos había visto algo parecido antes. Decidieron grabarla y devolverla al mar en lugar de conservar a bordo algo que no podían identificar. Las redes sociales explotaron rápidamente con teorías sobre mutaciones oceánicas, contaminación extrema e incluso posibles orígenes extraterrestres. Finalmente, pescadores experimentados ofrecieron una explicación mucho más sencilla. Se trataba de una babosa marina común. Aunque oficialmente el misterio quedó resuelto, la apariencia del animal siguió sorprendiendo a quienes vieron las imágenes. A veces, lo desconocido parece sobrenatural cuando en realidad simplemente desconocemos una parte de la inmensa diversidad creada por Dios. Un hombre comenzó a notar algo inquietante entre dos árboles ubicados en el jardín frontal de su casa. Con el paso del tiempo, la distancia entre ambos parecía reducirse lentamente. Uno de ellos incluso le resultaba sospechoso, como si no fuera un árbol completamente normal. Lo que aumentó su inquietud fue observar que las aves jamás se posaban sobre ninguno de los dos, algo que contrastaba con el resto de la vegetación de la propiedad. Para comprobar sus sospechas, ató una cuerda firmemente entre ambos troncos antes de dormir. A la mañana siguiente, la cuerda mostraba una clara caída, como si el espacio entre los árboles hubiera disminuido durante la noche. Algunos espectadores que siguieron su documentación llegaron a sugerir que el lugar podría encontrarse sobre algún tipo de portal o anomalía desconocida. Aunque nunca se obtuvo una respuesta definitiva, el fenómeno alimentó la imaginación de miles de personas. Sin importar la explicación, resulta fascinante recordar que no todo lo que observamos puede comprenderse de inmediato, y que la sabiduría humana siempre tendrá límites frente al conocimiento perfecto de Dios. Turno. Una cámara de seguridad instalada fuera de la casa de un coleccionista registró una figura extraña emergiendo lentamente desde las sombras. El ser permaneció inmóvil durante varios minutos, observando el interior de la propiedad, como si analizara cuidadosamente aquello que había dentro. El dueño, preocupado por el contenido de su colección, entregó las grabaciones a las autoridades para su revisión. Lo captado mostraba unos ojos grandes y oscuros, dominando un rostro pequeño y difícil de distinguir, mientras que el resto de la figura permanecía oculto por la oscuridad. Nada en su apariencia coincidía con algo familiar. Lo más inquietante fue que nunca se encontró una explicación clara sobre qué era aquello ni por qué estaba allí. Historias como esta suelen despertar temor, pero también nos recuerdan la importancia de buscar refugio en Dios, quien según las Escrituras es nuestro amparo y fortaleza, aun cuando enfrentamos situaciones que no entendemos. Mientras grababa una tormenta en San Diego, una mujer observó un fenómeno meteorológico que parecía desafiar la forma habitual en que imaginamos la lluvia. A lo lejos apareció una especie de pared perfectamente definida de agua avanzando por la calle. No descendía uniformemente desde el cielo, sino que parecía desplazarse horizontalmente, como una enorme cortina acercándose lentamente. El suelo donde ella se encontraba permanecía completamente seco, mientras observaba cómo el límite entre el pavimento mojado y el seco avanzaba segundo tras segundo. Finalmente, aquella frontera llegó hasta ella, y en cuestión de instantes todo el entorno cambió por completo. Aunque la ciencia puede explicar muchos fenómenos atmosféricos, la imagen de una lluvia avanzando como una pared perfectamente delimitada dejó impresionados a quienes vieron el video. Un video grabado por un hombre en China se volvió viral cuando miles de personas intentaron comprender lo que aparecía en las imágenes. Recipientes y sillas de plástico parecían moverse solos alrededor de él, aparentemente reaccionando a los movimientos de sus manos. Después, realizó una demostración relacionada con un ritual basado en fuego y los objetos volvieron a desplazarse. Algunos espectadores aseguraron que se trataba de magia oscura, mientras que otros insistieron en que debía existir algún mecanismo oculto detrás del fenómeno. Ninguna explicación logró convencer completamente a todos. El debate continuó precisamente porque las imágenes parecían desafiar cualquier interpretación sencilla. Para quienes creen en Dios, estos temas son un recordatorio de la importancia del discernimiento espiritual y de no dejarse llevar únicamente por las apariencias, pues no todo lo que parece extraordinario tiene necesariamente un origen sobrenatural.
En agosto de 2021 ocurrió algo extraño en Bar Harbor, Maine. Un árbol de palma apareció suspendido sobre una calle sin que pudiera verse ningún soporte evidente por encima o por debajo. Personas de todas partes acudieron para observarlo y grabarlo desde diferentes ángulos. Muchos sugirieron que una grúa utilizada para trasplantar árboles era la explicación más lógica. Sin embargo, quienes estuvieron presentes afirmaban que la experiencia visual era mucho más desconcertante de lo que las grabaciones permitían apreciar. Durante todo el tiempo que permaneció elevado, el árbol parecía desafiar la gravedad de una manera difícil de ignorar. Un video relacionado con ceremonias de la religión brasileña Umbanda mostró un fenómeno sorprendente ocurrido en el interior de una habitación. Varias velas ardían junto a un pequeño altar decorado con figuras y una cruz, cuando las llamas comenzaron a girar formando un remolino ascendente. La espiral de fuego cambió de color entre tonos naranjas y azulados antes de desaparecer lentamente. Lo más extraño fue que ningún objeto cercano mostró señales de daño por calor. Más allá de cualquier interpretación, el fuego siempre ha sido una imagen poderosa en muchas culturas y también en la Biblia, donde frecuentemente simboliza la presencia, la purificación y el poder de Dios. Mientras exploraba un bosque denso, un hombre encontró un viejo autobús accidentado que llevaba tantos años abandonado que la vegetación prácticamente lo había absorbido. Al acercarse, observó algo que lo dejó paralizado. Una pequeña niña sentada inmóvil entre los restos. Su presencia parecía completamente fuera de lugar. Reuniendo valor, decidió subir para investigar más de cerca. Sin embargo, cuando entró, la niña había desaparecido. No escuchó pasos, no encontró huellas y tampoco descubrió alguna ruta evidente por la que hubiera podido escapar. La llama sobre la nieve. En una estación de esquí de Japón, un visitante observó algo muy extraño sobre la nieve. Una pequeña llama que aparecía y desaparecía repetidamente en el mismo lugar. La explicación inicial apuntó a un posible cable eléctrico defectuoso produciendo chispas. Sin embargo, tras revisar el área, los investigadores no encontraron instalaciones eléctricas cercanas. Sin una fuente identificable, el fenómeno continuó siendo un misterio. En 2016, una mujer que se encontraba sola en su casa de San José vio una sombra cruzar brevemente una puerta. Pensando que su esposo había llegado antes de tiempo, le habló, pero no obtuvo respuesta. Inquieta, comenzó a grabar mientras se acercaba. Cuando abrió la puerta lentamente, apareció un rostro pálido asomándose desde el borde, con una expresión vacía y una mirada imposible de interpretar. La mujer salió inmediatamente de la casa. Más tarde, junto a su esposo, revisó cada habitación sin encontrar absolutamente a nadie. Un video que circuló ampliamente en internet mostraba algo aparentemente imposible. Dos brazos pálidos sobresaliendo de un poste de alumbrado público. La imagen era tan extraña que muchos descartaron cualquier explicación convencional. Algunos aseguraban que podía tratarse de una broma elaborada. Otros propusieron teorías mucho más inquietantes. Sea cual fuera la verdad, las imágenes dejaron una impresión difícil de olvidar. Caminando de noche por una carretera, un hombre vio una forma extraña junto al borde del pavimento. Inicialmente pensó que era basura abandonada, pero entonces comenzó a moverse. La masa se retorcía y se estiraba con movimientos fluidos que no parecían corresponder a ningún animal conocido. Grabó el fenómeno esperando que alguien pudiera identificarlo posteriormente. Nadie lo consiguió. Una joven llamada Fisana observaba su reflejo antes de salir de casa cuando notó algo inquietante detrás de ella. Una figura oscura aparecía reflejada en el espejo. Lo extraño era que no imitaba sus movimientos. Cuando levantaba los brazos, la figura permanecía inmóvil. Su rostro parecía pálido y sus ojos completamente negros. Tras publicar el video, explicó que aquella presencia no era nueva y que llevaba tiempo apareciendo detrás de ella en distintas superficies reflectantes. Historias así despiertan inquietud, pero también nos recuerdan que la verdadera paz no depende de nuestras circunstancias, sino de la confianza en Dios. Un video anónimo mostraba una esfera ardiente desplazándose por un campo abierto a gran velocidad, dejando hierba quemada tras su paso. Sin información sobre lugar o fecha, las teorías se multiplicaron. Algunos hablaron de fenómenos atmosféricos extremadamente raros, mientras otros defendieron la idea de una manipulación digital. La discusión continúa hasta hoy. La sensación de ser observado. Un hombre que vivía solo comenzó a experimentar una sensación persistente de estar siendo vigilado. La impresión era tan intensa que decidió grabar sus noches mientras dormía. Tras varios días, despertó sobresaltado con la certeza de que algo estaba en la habitación. Al revisar las grabaciones, encontró imágenes que parecían confirmar que no había estado solo.
En Milwaukee, 2 personas grabaron a un hombre que se acercaba caminando por una calle. Conforme reducía la distancia, notaron algo perturbador. La piel alrededor de sus orejas parecía desprenderse de su cabeza. El hombre aseguró que estaba intentando quitarse una máscara extremadamente realista. Su explicación no convenció a todos y el debate continuó durante mucho tiempo. En el Reino Unido, una persona grabó una nube con una forma casi perfectamente cúbica, flotando entre formaciones normales. Una de sus caras reflejaba la luz del sol con sorprendente claridad, dándole una apariencia geométrica poco común. Muchos quedaron fascinados al contemplar algo tan perfectamente definido en el cielo. Cerca de Ítaca, Nueva York, un excursionista observó una enorme cucaracha desplazándose lentamente sobre la nieve. Su tamaño era tan desproporcionado que decidió mantenerse alejado y limitarse a grabarla. Finalmente cambió de dirección, preguntándose qué otras criaturas podrían ocultarse en aquel bosque. El lago hirviente. En una remota región de Mongolia existe un lago rodeado de antiguas leyendas. Según la tradición local, sus aguas comienzan a agitarse violentamente cuando alguien se aproxima demasiado. Los científicos señalan gases subterráneos y vibraciones naturales como explicación, mientras que los habitantes consideran que la historia es mucho más compleja. Las grabaciones muestran enormes cantidades de agua irrumpiendo repentinamente desde una barranca seca, con una fuerza impresionante. Durante una caminata nocturna, un hombre observó algo brillante suspendido en el aire. Parecía una grieta abierta en la oscuridad, flotando sin ningún soporte visible. Aunque sintió curiosidad, decidió no acercarse demasiado. Más tarde admitiría que esa decisión lo dejó con más preguntas que respuestas. La puerta aplastada. Finalmente, un video supuestamente grabado dentro de un laboratorio mostraba a una mujer frente a una enorme puerta metálica. Sin tocarla, levantó las manos y la estructura comenzó a deformarse hasta colapsar sobre sí misma. Si las imágenes son auténticas, plantean preguntas extraordinarias sobre capacidades humanas que normalmente asociamos con la ficción. Sin embargo, más allá de cualquier misterio, hay una verdad que permanece firme. El universo está lleno de cosas que aún no comprendemos, pero ninguna de ellas está fuera del conocimiento de Dios. Mientras las teorías cambian y los enigmas permanecen sin resolver, la fe nos recuerda que existe un creador que conoce cada rincón de su creación, incluso aquellos lugares donde el ser humano todavía solo encuentra preguntas.